por una pistolada mía, porque se me ocurrió escribir un artículo y he venido con eso fastidiando en los últimos tiempos, rememorando, recordando, rescatando la tesis de la siembra del petróleo, aquella famosa frase de Uslar en el año 36. Y un poco la verdad, que después que pasó el debate y hemos escrito lo que hemos escrito, yo acepto que Meterio en algún sentido tiene razón. Y esa pregunta es válida, si tiene sentido hablar en este momento a través de la siembra del petróleo. Entonces, me lo planteo de esta manera. La idea original de Uslar cuando plantea el tema de la siembra del petróleo, y precisamente a partir del artículo que se llama Uslar y Chávez, donde lo que yo invoco es una cosa que me pareció como muy reclamatoria, interrogante, que era, bueno, Uslar en aquel momento hizo un llamado de atención del desenfreno de una sociedad, excremento del diablo toda esta historia, hizo un llamado de atención, se convirtió de alguna manera en conciencia de Venezuela, en llamar la atención de lo que estábamos haciendo con el petróleo en el año 36, y después repitió el artículo en el 36, en el 48, en el 68, hasta que murió. Y el llamado de atención, y lo pongo, y el artículo se llama Uslar y Chávez, porque me parece que Chávez hizo exactamente todo lo contrario. Uslar es la conciencia de no hacer mal uso del recurso, y yo diría que Chávez es la mejor expresión de haber hecho el peor uso del recurso. La forma en que la renta petrolera se ha convertido en lo que se ha convertido, me parecía a mí pues que valía la pena llamar. Emeterio en ese momento reacciona y combate la idea, y repito, creo que tiene algo de razón, no voy a creer que me estoy rajando ya para el debate, todo lo contrario, pero algo hay de razón, y me hizo revisar la tesis de Uslar, porque la tesis de Uslar siempre se entendió como sembrar el petróleo, tomar ese dinero y llevarlo, así lo decía, y convertirlo en recursos productivos en la agricultura y la industria, y sacar de la economía destructiva que era el petróleo, porque se iba, se acababa, convertirlo en una economía productiva, industria y agricultura. Y en verdad, si uno se pone a pensar, 36, imagínense, 60, 70 años, si uno se pone a pensar en que esa frase tenga o no tenga vigencia, es cierto que hubo ahí un alto grado de ingenuidad, que es lo que digo en primer lugar. Y por eso propongo separar la frase de Uslar en dos grandes cosas, y yo confieso que no me he dado cuenta. Es decir, uno la lee, pero no había tomado el concepto. Y es que Uslar, por un lado dice que hay que hacer eso, pero por otro lado está llamando la atención de lo que a mí sí me parece vigente, que es el llamado de atención del festín petrolero. Es decir, cuando ya en el año 36 hace un señalamiento de lo que era el presupuesto nacional, que las cifras son increíblemente ridículas, aquello de 20 millones de bolívares o 10 millones de bolívares del presupuesto nacional, y ya le llamaba la atención. Imagínense si estuviera vivo ahorita y estuviera viendo las cifritas de ingreso petrolero y de presupuesto fiscal y este tipo de cosas. De manera que sí me parece que sí es importante y sí tiene vigencia y sí es un llamado de conciencia el componente festín petrolero, el componente la fiesta del petróleo, el componente la Arabia Saudita, como quieran ponerlo, cosa que se ha repetido en la historia venezolana hasta nuestros días y que por lo que veo se sigue repitiendo. Ejemplo, queremos aumentar la producción petrolera y no podemos hacerlo salvo que le pidamos prestados a los chinos, a los rusos y a los iraníes y a todo el mundo. Es decir, ese festín continúa, y la sociedad venezolana, y aquí creo que está el tema principal que a nosotros nos interesa poner en la calle, y la sociedad venezolana, ¿qué? Bueno, ahí tiene usted el caso. La sociedad venezolana, que tiene que ver con eso. Como decía mi querido amigo Diego, que una vez hablando de estos temas, los venezolanos ven el petróleo en la gasolinera y punto. Dios santo, es la vida venezolana completa, marcado, como bien leía Rocío, pues toda la historia nuestra. Entonces yo pongo en la mira que separemos esos dos conceptos: economía destructiva, la agricultura, y el festín petrolero. Y luego una consideración que es importante, que posiblemente mucha gente no conozca, nosotros que hemos estado dándole este tema desde tiempo atrás, al menos lo descubrí yo, que es cómo lo asume la socialdemocracia, y particularmente Betancur. Betancur en Política y Petróleo, en este libro famoso, trabaja el tema de Uslar, asume la tesis y la toma para sí, pero le introduce un cambio fundamental que marca toda la vida venezolana, que es un poco un apellido socialista, moderado, inmoderado, como quieran, cuando Betancur dice sí hay que hacerlo, pero cuidado,
nunca libre a las fuerzas del mercado, nunca libre a que la ganancia se le antoje llevar al nivel que sea, y entonces, por consecuencia, yo diría que ahí él y Caldera, en ese libro Política y Petróleo, y Caldera después en otro, no recuerdo el nombre, solidifican la tesis socialdemócrata del petróleo y convierten al petróleo en esa economía subsidiaria que nosotros tenemos hoy en día y que se ha mantenido por largo tiempo, y que creo que es la razón por la cual estamos donde estamos. Ese es un tema a debatir. Siembra el petróleo, si tiene sentido, no tiene sentido, y ahí me hizo trampa Emeterio, porque me hizo una trampita en la que yo voy a caer rápidamente, que fue cuando le puso el nombre a este evento, teniendo toda la razón. O sea, es muy malo que yo en este debate empiece a darle la razón a mi contrario, pero él verá cómo defiende su razón ahora. Y es que cuando pone el evento de la siembra del petróleo a la economía capitalista, creo que sí, ahí nosotros no hemos desarrollado un paradigma apropiado, porque me di cuenta de que yo estaba metido en el paradigma de la siembra del petróleo, cuando el problema no es ese, el problema es cómo desarrollamos una economía de mercado. Y ahí me ganó la pelea, y así que ya no tiene ni que defender ese punto de vista, porque ya le di la razón. Yo creo que sí, va a tener que defenderlo. Y el otro tema es el tema de la sobrevaluación de la moneda. En el artículo que escribo, que yo hablo de la sobrevaluación y tal, y qué sé yo, en fin, ustedes van a leer eso en detalle, está ese tema bendito de cómo el bolívar no sigue la tasa de inflación, el bolívar se queda paralizado, se atrasa, y ahí lo tenemos con el 4.30 y el 6.30 todavía. La historia venezolana es del 3.15, del 1.60, del 4.30 antiguo y el nuevo, y esa moneda sobrevaluada parece que fuera un determinismo. Parece que eso como que lo inventó, no sé, la naturaleza, y nosotros somos incapaces de tocar eso. Y yo defendí en mi artículo que no es así. Y volví otra vez por culpa de mi querido amigo, a dividir el tema, que creo que mucha gente no lo divide. La verdad es que el tema de la sobrevaluación es una soberana mentira, porque el problema no es la sobrevaluación de la moneda, el problema es el problema inflacionario. Si yo tengo una tasa de inflación que yo puedo controlar, yo no tengo problema de sobrevaluar la moneda. Ciertamente, en un periodo Venezuela puede haber tenido ingresos petroleros suficientes para crear reservas internacionales que nos permitieran revaluar la moneda, cosa que sí tiene sentido. Pero el tema de la sobrevaluación monetaria no lo puedo ver desde el punto de vista cambiario, y ahí está el error. El problema, y todo el problema cambiario que tenemos en Venezuela, no hay que verlo del tema desde el punto de vista cambiario, hay que verlo desde el punto de vista de la inflación. El problema es inflación. Ayer le contaba a Emeterio que escribió un artículo Víctor Álvarez, un economista muy ligado al gobierno, amigo nuestro, por cierto, viejo amigo, que decía que el problema y la enfermedad venezolana era la sobrevaluación de la moneda. No, el problema venezolano es la inflación. Si usted cura ese mal, usted no tiene problema cambiario. Y vamos a poner ejemplos en el mundo como lo han resuelto. Entonces, está ese tema que finaliza aquí con la pregunta si hay manera de evitarla. Yo le zumbé ahí un golpecito, como dice Emeterio en el artículo, le tiré un jab chiquitico al hígado, llamándolo determinista. Imagínense ustedes, Emeterio, que está defendiendo el voluntarismo absoluto, y yo lo llamé determinista porque casi me dio a entender que la sobrevaluación de la moneda era inevitable. Y ahí me pregunto yo, ¿hay manera de evitarla? Claro que hay manera de evitarla. Intentamos hacerlo los venezolanos, y lo han hecho muchísimos países del mundo. Hay mecanismos, herramientas de la economía que permiten que la moneda no se sobrevalúe, fondos de estabilización económica, fondos soberanos, fondos noruegos, todo lo que ustedes quieran. Si quieren, al momento de las preguntas aclarar con eso. Y finalizo esta parte y les llevo la presentación, porque es que me parece importante que ustedes vean esto con la pregunta que de nuevo a raíz del debate me hago, y es que me llenó, me dejé llevar por la sombra del petróleo. Metido en la siembra del petróleo, me doy cuenta que estoy metido en un paradigma equivocado. Ese no es el punto. Me dirán, ¿cómo que no es el punto? Si este es un país petrolero. Claro que es un país petrolero, pero no podemos, uno, pensar todo en términos de petróleo, y en segundo lugar, dejar que nos ahogue todo el tema petrolero. Y yo creo que la importancia de este debate es llamar la atención de ustedes de que salgamos de esa sombra, salgamos de ese paraguas y comencemos a pensar en un razonamiento diferente. Y lo digo porque el gran daño es, y no es un problema que va a la agricultura, ni a la industria, ni a la pregunta de si sembramos o no el petróleo,
es que nos ha convertido el petróleo en una economía absolutamente subsidiada, en todo sentido, en todo el sentido de la palabra. Cuando usted ve la beca, o el barrio adentro, o el programa ALBA, o lo que usted quiera, a lo que ha llegado Venezuela es una economía subsidiaria en su plenitud, no un problema económico de la agricultura y de la industria. Y por consecuencia, y aquí hay para un debate que yo ya estoy automáticamente invitando para el próximo debate que vamos a hacer, cosa que le gusta mucho a un amigo mío que tengo allí, Víctor Silva, que es reconsiderar el tema de la renta petrolera. ¿Hasta cuánto renta? Emeterio y yo escribimos en el año 90 un bellaco panflecito. ¿Lo trajiste? ¿Cuál es ese? Se pasa a cambio lo que yo dije en aquella época. Tareas pendientes de la economía venezolana, donde discutíamos hasta dónde tiene sentido, y miren lo que le voy a decir, que los invito para que vengan para el próximo. ¿Hasta dónde es eso? ¿Hasta dónde eso es hoy una renta? Cuando David Ricardo escribió esto en el año 1848-50, y nosotros todavía seguimos repitiendo que es una renta, imaginen la consecuencia que tiene al decir que es una renta. Bueno, aparece toda la figura de los ricos y los pobres, el reparto de la renta, dame mi parte. En una economía moderna eso no tiene ningún sentido. Entonces, ese es un debate que yo propongo que hagamos acá, reconsiderar el concepto de renta petrolera, y vamos a invitar a Gruber Batista, que ha sido el padre de la renta, y a Momer, acá para que vengan a defender si eso sigue siendo una renta o no. Y entonces la pregunta que nos hicimos otra vez en ese trabajo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos los venezolanos para crear las condiciones mínimas o básicas para desarrollar una economía autoproductiva, para llamarlo de una manera, que se funde en las fuerzas del mercado, una economía capitalista? ¿Cómo hacemos? Y ahí el drama está en que no hemos logrado dar al clavo con la respuesta. No hemos logrado conseguir el mecanismo. Yo dejo aquí el esquema y les voy a pasar rápidamente, creo que Alicia me vaya rápidamente, y me van a perdonar, le voy a poner altísima velocidad porque los quiero enterar de cosas muy grandes. ¿Qué pasó? Después de toda esta historia, ¿qué pasó con la era petrolera nuestra? ¿Cuál es el resultado de todo lo que hemos hecho en 70 años? Usted no me puede ayudar, mire que yo con dos cosas aquí a la vez. Claro, usted me dice cuando se la pasa. Primera, póngala. Fíjense, de verdad me da pena porque es una presentación larga, pero yo voy a hacer rápido esto que quiero transmitirle. Número uno, ¿qué pasó con la explotación petrolera? Número dos, ¿cuál es el impacto económico que ha tenido en nuestra vida? ¿Qué corolarios se pueden extraer? Y después una propuesta que yo no voy a decir aquí. No me voy a meter en el mundo de la propuesta. Entonces lo primero es ver qué pasó con este país en tantos años de explotación petrolera. Fíjense, somos petroleros y hoy en día no participamos en el mercado mundial como al comienzo, ni participamos en la OPEP como al comienzo. O sea, este es el caso paradójico, insólito, de una industria que quiso crecer, para decirlo de esta manera, y lo que éramos en el año 60, 25% de la OPEP y 15% del mercado internacional de crudo, hoy somos el 5 y el 3% o algo menos, y esa cifra creo que está hasta el año 2010. Si le anoto el 11 y el 12, yo creo que desaparece la rayita roja. Es decir, la primera cosa que hay que tener presente en materia de siembra petrolera, comillas, es que el país en su principal industria ni ha crecido ni ha participado de forma creciente en los mercados internacionales. Sigue. Con un ingrediente de que resulta que tenemos las reservas más grandes del continente, cuidado si del planeta. Uno compara reservas con lo que hemos hecho en el mercado y la pregunta válida, y se las dejo, amigo, Dios santo, ¿qué hemos hecho con el petróleo? ¿Cómo es que este país con 250 y cuantos mil millones de barriles de crudo hoy no es ni el 3% de lo OPEP? Porque si me digo a mí mismo, bueno, me olvido del tema capitalismo, me olvido de la fuerza del mercado, me olvido de la siembra del petróleo y me dedico a petrolero, ahí está el resultado. Entonces, ni siquiera en materia petrolera puedo exhibir éxito como Venezuela, como país. Sigue, rapidito. Bueno, al revés. Adelante. Fíjense.
atrás, esa no la dije rapidito. Eso que está allí es la evolución de nuestra producción petrolera. En el año 70 producíamos exactamente lo mismo que producíamos en el 50. Y en el año 2013 estamos produciendo 1,5 millones de barriles menos de lo que producíamos en 1950 y lo que producíamos en 1970. Vayan ustedes pensando pues cómo es que el país ha evolucionado en esa materia. Y repito, no estoy hablando de siembra del petróleo. Luego, ahí hay detalles que no me interesan. Esa línea es pareja. Pásame esa porque es un número. ¿Sigue? Pero alguien me comentó con mucha razón, sí, Maxim, pero lo que pasa es que el mundo estaba devastado en materia de petróleo. No, es que mientras nosotros perdíamos terreno, Arabia Saudita, Canadá, Rusia, qué sé yo, Estados Unidos hoy ganaba terreno. Es decir, si uno piensa lo que hemos hecho en esa materia en el largo plazo, la decepción es bastante grande. Repito, sin mencionar a Hugo Castillo. Esas láminas, de todas maneras, yo se las entrego con mucho gusto, después ustedes pueden verlas, pero mi intención es que ustedes capten que no es que nosotros perdimos terreno porque los demás perdieron terreno, porque la demanda mundial de crudo estaba reduciéndose, no. Perdimos terreno porque perdimos terreno. Luego, en los próximos años, parece ser que los Estados Unidos van a ser autosuficientes en petróleo. Parece ser, hay quien dice que no. Yo preferiría subir ese escenario. ¿Qué son los próximos años? Estamos en 2013. El gobierno actual termina en el 2019. En el 2020 se supone, según esas cifras de la Agencia Internacional de Energía, que los Estados Unidos van a estar produciendo casi todo su petróleo. O, peor, no van a importar más petróleo, y mucho menos de Venezuela. En sentido político, se van a quitar el yugo de los OPEP. Entonces, amigos míos, vayamos pensando frente a ese cuadro que les presento antes, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en los próximos 5 años? Bueno, ahí está el acuerdo Chevron, ahí está el acuerdo con los chinos, ahí está el acuerdo con Bielorrusia, ahí está el acuerdo con Rosneft, para producir no sé cuántos millones de barriles. Ayer leí la cifra, magnífico Diego, exacto, 4 millones de barriles vamos a estar produciendo en el año 14. Ayer leí la cifra de lo que estamos produciendo a marzo de este año, 2.229.000 barriles. Es decir, otra vez la promesa. Pero la promesa es, amigos míos, no la promesa cuantitativa, no me interesa el número, me interesa verlo en el contexto de la historia que les estoy contando a ustedes. Luego, vamos a ver qué hacemos con el crudo dentro de unos 5 o 6 años. Bueno, el presidente Maduro me imagino que tendrá la solución. Y perdónenme la otra cosa, eso es puro petróleo. Ahora, ¿cómo ha impactado al país? Número 1, volatilidad en el crecimiento económico próxima. ¿Ha creado riqueza? Fíjense ustedes, ¿qué les parece ese electrocardiograma? Ese electrocardiograma es la relación del precio al crecimiento de la economía venezolana en todos esos años. Nosotros nunca resolvimos el gran problema de volatilidad de los precios. Estábamos felices en el 2007 porque estábamos vendiendo barriles a $140 el barril y en el 2008 cayó a 35. Y recuerden el desespero y la angustia que vivieron los venezolanos en esos años y todo el dinero que hubo que pedir prestado para que Venezuela pudiera seguir creciendo. 2008, 2009, 2010 la economía no creció. Claro, siempre está la propaganda gubernamental diciendo que fue la culpa del capitalismo y no qué sé qué cosa. El hecho es que ni siquiera la solución instrumental, básica de un país petrolero, que la consiguen ustedes hasta en Azerbaiyán, es destruir la capacidad de generar volatilidad en la economía de un país. Nosotros creamos el Fondo de Estabilización Económica y nos los comimos. Lo creamos en el año 45 en la ley del Banco Central y lo raspamos. Creamos el Fondo de Inversiones en 1974 y nos los comimos. Es decir, amigos, yo creo que hace falta que paremos en un momento dado y digamos, señores, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos con este esquema? Y luego la pregunta, se dice muy fácilmente, el petróleo ha creado riqueza en Venezuela. Vamos a decir, ¿verdad? Número 1, Alicita, querida, próxima. Ese es el Producto Interno de la economía per cápita en todos estos años. Yo no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero yo lo veo parejito. Salto en el año 70, crecimiento del Producto per cápita y luego emparejamiento. No hemos creado más riqueza petrolera en esos años. Segunda, Alicita.
caída del salario real y del salario promedio en términos reales. Miren la curva. ¿Por qué los venezolanos ganan salario mínimo, 2.457 bolívares, que no da para la canasta alimentaria? Con $105 barril, 95.000 millones de dólares de ingresos petroleros PDVSA. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que entonces decimos que somos ricos y que el petróleo nos ha generado riqueza? Tercera, que ya mi tiempo mata, y esta lámina a mí me parece mortal, y perdonen la palabra. Creador de informalidad. Esa montañita azul, esa montaña que ustedes ven allí, esa montaña es el sector informal de la economía. Informalidad permanente y sostenida. 45%, 50%, 48%, lo que ustedes quieran. 5 millones de personas viven del petróleo. No producen, sí, yo exagero lo que digo aquí, yo sé que no, pero viven del petróleo, subsidiarios del petróleo. Y luego, demasiada gente viviendo del petróleo. 9 millones de venezolanos están desempleados en el sector público o en la informalidad. 4 millones de venezolanos producen todo lo que el país consume en bienes y servicios. Es decir, 9 millones de venezolanos están viviendo de algo que no es producir caraotas y bienes y carne y cebolla y qué sé yo. Es próxima. Déjame esa, para no entrar en esa la puedo poner después. Alicia, pasemos la próxima. Y aquí también seguimos, y yo creo que con eso les transmito. Y hoy seguimos viviendo del crudo. Esa rayita azul que está allí arriba es la proporción del petróleo sobre lo que vendíamos del total del país en el año 50. ¿Hay alguna similitud entre el valor 90% en el año 50 dependíamos del petróleo? Miren la curvita cómo va, y terminamos felizmente, y felicito y nos felicitamos, en un 95% de dependencia del petróleo. Con el agravante de que hoy en día producimos menos crudo y vivimos del precio. Es decir, Venezuela está guindada de un hilito de lo que diga Rusia, de lo que diga la OPEP, de lo que hagan los Estados Unidos, hoy en día más que nunca, porque una cosa es producir 3.800.000 barriles, que lo hicimos en un momento dado, y otra cosa es depender estrictamente del petróleo. Y creo que con eso les transmito a ustedes el mensaje que quiero. Venezuela tiene que resolver esa dependencia. Venezuela tiene que salir de ese paradigma, y felicito al debate. A mí por lo menos me hizo el bien de sacarme del paradigma petrolero y ponerme a pensar en otra cosa. Bueno, yo dejo esto.